Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Hoy nos acompaña Ignacio de Palma, Cybersecurity Lead Pre-Sales and Project Manager, y nos va a contar un poco, pues, durante el webinar, una visión completa de la NIS 2, esta nueva directiva, abarcando pues, sus fundamentos, mejoras y requisitos específicos para su cumplimiento. También se explorarán diferentes medidas de seguridad, gestión e incidentes y régimen sancionador. Vamos a esperar y dejar unos 2 minutos para que se unan el resto de asistentes y enseguida damos comienzo a la sesión. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por, la- por asistir a esta convocatoria que la hacemos con la mejor de las intenciones de intentar aclarar o por lo menos dejar lo más claro posible los puntos más importantes de la actualización de la normativa de la NIS 2 y cuáles son, pues, por lo menos, los puntos más importantes o clave que debemos de tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer frente o de asumir este tipo de directiva. Bueno, yo soy Ignacio de Palma, soy jefe de proyecto y preventa de MyCloudDoor. Bueno, tenéis mi LinkedIn para poder ver mi perfil y mi experiencia y, bueno, y por supuesto, todo aquel que quiera conectar, pues acepto con gusto la invitación, por supuesto que sí. La agenda básicamente sería ver un poco lo que es la directiva, cuáles son los objetivos y cómo se desarrolla, quién la aplica, cuáles son las medidas de seguridad, gestión de incidentes y el régimen sancionador. Y luego, al final, pues cómo lo plantearíamos nosotros, ¿de acuerdo? Cómo podríamos hacer nosotros este tipo de una adecuación o implantación a esta directriz, ¿vale? Luego abriremos un tiempo para hacer preguntas que, bueno, que intentaremos responder lo mejor posible y que quede lo más claro posible. Esto es una directiva, con lo cual, bueno, está claro, ¿no? Es un tema así como un poco árido normalmente. Leerse una norma como tal no queda, no es normalmente muy amistoso el leerse un documento legal. Suele ser con bastante detalle, las palabras son importantes y lo que hemos hecho ha sido intentar hacer una presentación más o menos eh, amenizada, amena y sobre todo que visualmente sea más atractiva para que podamos asumir mejor los conceptos de una directiva, al fin y al cabo, ¿vale? Que esta directiva es una actualización de la anterior directiva de la directiva NIS del 2016. Esta directiva nació en su origen para desarrollar las capacidades en materia de ciberseguridad y reducir amenazas, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue una directiva bastante importante y muy innovadora a nivel europeo, pero si bien es cierto que fue en principio bien aceptada, luego se empezaron a ver ciertas disparidades a la hora de aplicarla entre los Estados miembros. Entonces, no es que sea una directiva que haya sido, digamos, poco útil, sino al contrario, sino que se han alcanzado bastantes metas y bastantes logros, como es el establecimiento del grupo de cooperación o redes de equipos de respuesta de intercambio, o también definición de estrategias nacionales, pero bueno, sí que es verdad que había disparidad entre los Estados miembros en cómo se aplicaba la directiva, sobre todo en su ámbito y sobre todo en lo tocante a la aplicación de las obligaciones de seguridad y notificación de incidentes, ¿de acuerdo? Entonces, esta directiva NIS 2 va a o lo que pretende es establecer un marco más homogéneo dentro de la Comunidad Europea para que haya una interpretación única, o por lo menos lo más transversal posible. En España, esta directiva inicial, la directiva NIS, ya tuvo una transposición y se desarrolló a través de la ley 12/2018 y el decreto 43/2021, ¿de acuerdo?
y se espera que haya una nueva transposición, ¿de acuerdo? Con la nueva directiva NIS 2, ¿de acuerdo? A ver, bueno, aquí básicamente entre lo que quería destacar en las siguientes diapositivas son pues logros que se han obtenido dentro de lo que sería el desarrollo y la ejecución de la NIS, de la anterior NIS, como es la implantación de los equipos de respuesta y gestión de incidentes españoles a través del CSIR.es, donde nosotros como compañía, por supuesto, estamos dentro de esa red, al igual que la Red Nacional de SOCs, que como todos sabéis estaba impulsada por el CECEN. Entonces, digamos que hay pasos que se han realizado dentro del NIS que son bastante notables, ¿de acuerdo? La directiva NIS 2, lo que hemos dicho anteriormente, que pretende homogeneizar la interpretación y su aplicación para que todos los Estados miembros lo puedan realizar de una manera unívoca, ¿de acuerdo? Está aprobada desde el 2022 y entra en vigor el 16 de enero del 23 y hay una fecha de transposición, de finalización de la transposición, que es hasta el 17 de diciembre de este año. Por eso diréis que entra en vigor ya el día 18, porque va a entrar en vigor el día después de la transposición, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellas entidades que no estén completamente adecuadas o no les falte, pues bueno, todavía tienen tiempo para realizar la adecuación hasta octubre de este mismo año, pero se espera que haya una transposición antes de la entrada en vigor, evidentemente. Esta directiva, digamos que elimina las divergencias definiendo unas normas mínimas, ¿de acuerdo? Relativas al funcionamiento del marco regulador, ¿de acuerdo? Y establecer mecanismos para que las autoridades creen y cooperen entre sí de una manera más eficaz, ¿de acuerdo? Y hay una actualización, sobre todo, de la lista de los sectores y actividades que están obligados a cumplir con la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, estas obligaciones para los Estados miembros, ¿de acuerdo? Se quedarán de una manera que sea más fácil de interpretar y de aplicar, ¿de acuerdo? Designando autoridades y equipos para la gestión para la gestión de crisis a través de los CSIR. Y otro ámbito bastante que queremos destacar en este webinar es que las medidas para la gestión de riesgos y las obligaciones para notificaciones de incidentes quedan claramente establecidos y sobre todo se hace bastante hincapié en la gestión del riesgo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que una de las cosas que claramente la NIS 2 apuesta es poner en el centro la gestión del riesgo a nivel de las entidades que tienen que aplicar la directiva, ¿de acuerdo? Aparte de que tengan que hacer la comunicación de incidentes y otros aspectos que vienen dentro de la propia norma, como es el intercambio de la información sobre ciberseguridad y las obligaciones que tienen los Estados miembros en cuanto a la supervisión y ejecución, ¿de acuerdo? Sobre todo, veremos también cuál va a ser el régimen sancionador que se prevé. También vamos a revisar cuáles son las medidas que pueden paliar o pueden, digamos, compensar una posible sanción, ¿de acuerdo? Porque, bueno, si hay alguna entidad que todavía no esté completamente, pues bueno, completamente adecuada a la NIS, pues hay aspectos que los Estados miembros, sobre todo los organismos supervisores, pueden tener en cuenta a la hora de poder definir una multa administrativa, ¿de acuerdo? ¿A quién la aplica? Esto es, digamos que es el centro que muchas empresas se están preguntando, ¿esto me aplica o no me aplica? Pues bueno, vamos a intentar desgranar aquí en esta presentación un poco qué es lo que significa lo que dice el artículo 2, que básicamente aquí lo que hacemos es repetirlo, que aplica a las entidades públicas y privadas
en algunos de los tipos mencionados en anexos 1 o 2. Que ahora veremos qué significa esto. No vamos a hacer una relación exhaustiva, porque ya la relación exhaustiva está en la propia normativa, pero vamos un poco a resumirla. Y que sean consideradas medianas empresas o que superen los límites máximos para las medianas empresas y que presten servicios o lleven a cabo las actividades en la Unión. Entonces, vamos a intentar esta frase disgregarla poco a poco, pero lo primero que tenéis que tener, lo primero que tenéis que tener en cuenta, o que se articula en la ley, es que independientemente del tipo de tamaño de la organización, cualquier servicio que esté prestado por proveedores de redes públicas o proveedores de servicios de confianza o registros de nombres de dominio y cuya perturbación provoque repercusiones significativas, riesgos sistémicos o la entidad sea crítica, a eso ya sí que sí o sí le va a aplicar la normativa, igual que a entidades de la administración pública, central o regional, que esté definida por el Estado miembro. ¿De acuerdo? Y también hay entidades identificadas como entidades críticas o porque el Estado miembro así lo disponga. Entonces, hay una serie de entidades que están sí o sí obligadas, independientemente del tamaño que tengan. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante que también es cierto que esta relación de entidades la va a tener que comunicar, hacer y comunicar el Estado miembro. Y hay fecha para hacerlo, ¿de acuerdo? Para ver a qué le llamamos, o la directiva, a qué se refiere a lo que es una empresa que sea una microempresa, una pequeña, una mediana empresa, se fija en el tamaño y el volumen de negocios. Aquí, para empresas que son menores de 250 empleados y con un volumen de facturación entre 50 y 10 millones, estamos hablando de que es una mediana empresa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que serían los sectores que hemos visto antes, que serían para actividades de medianas que superan la mediana empresa y que son mediana empresa o lo superan, para los sectores de alta criticidad que están en el anexo 1, estos son administraciones públicas, sectores de energético, de transporte o de agua, suministro y tratamiento, la parte de salud, espacio y infraestructura digital. Y hubo en el anexo 2 para organismos de investigación, servicios postales, gestión de residuos, fabricación, productos de transformación de alimentos y distribución de sustancias químicas y proveedores de servicios digitales. Digamos que hay un anexo 1 que son los que van a ser las entidades que van a ser las entidades esenciales y en anexo 2 las entidades importantes. ¿De acuerdo? Como veis, sobre todo en el anexo 2, detrás de este catálogo que el anexo incluye, al igual que el anexo 1, hay muchísimas compañías que ya se pueden ver dentro de esta normativa como entidad importante. Y evidentemente las esenciales. Entonces, tened en cuenta que si sois una empresa mediana o superáis el límite, pues si veis que estáis en estos sectores, pues tenéis tenéis un papel importante dentro de la normativa, importante tener que cumplirlo. En todo caso, como os he dicho anteriormente, la normativa prevé que se haga una relación de entidades esenciales e importantes y esta relación la tendrá que hacer el organismo regulador. Entonces, como resumen, entidades esenciales superan la mediana empresa y tienen una alta criticidad. Aparte, pues proveedores también de servicios de confianza, registro de nombres de dominio, redes públicas, administración pública. ¿De acuerdo? Y las entidades pertenecientes a sectores de alta criticidad o sectores que no sean esenciales serían las entidades importantes. Entonces, en función de que seáis una entidad u otra, da igual que seáis una entidad u otra, tendréis que cumplir con la normativa y además hay ciertas diferencias que se ven luego en cómo le afecta a una entidad importante frente a una entidad esencial, pero sí o sí a nivel, por ejemplo, de supervisión. Pero realmente lo que es la normativa como tal se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces,
independientemente que la entidad sea una u otra, el 17 de abril del año que viene, todos los Estados miembros deberán de tener esa relación, de tener una lista de cuáles son las entidades esenciales e importantes. ¿De acuerdo? Aparte de, bueno, las entidades que prestan servicios de registro de dominio. Y estos y los Estados miembros tendrán que revisar al menos cada 2 años esta lista. Entonces, sí o sí, el Estado miembro, o sea, el organismo regulador va a tener que comunicaros formalmente el que sois una entidad esencial o importante, y además os van a requerir información para poder elaborar ese listado, como es el nombre de la entidad, dirección de los datos de contacto, correo electrónico, sector, subsector, etcétera, y dónde se está prestando el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, si este listado se pretende o se prevé que esté ya sí o sí en el 17 de abril. ¿De acuerdo? Hay ciertas exclusiones dentro de la normativa. Como toda norma, siempre hay exclusiones, como son todas las entidades que estén relacionadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad y, bueno, y de investigación relacionadas con procesos judiciales, ¿no? Como puede ser la Audiencia Nacional, el Tribunal o el Superior o Tribunal de Justicia o el Consejo General de Poder Judicial. También, bueno, hay otras exclusiones como las centrales, como entidades de electricidad y centrales nucleares que además que tienen su propia, su propia normativa. Hay aspectos que ya se han visto, que se han visto dentro de la normativa. Se prevé que haya el establecimiento de estrategias nacionales entre los Estados miembros. En España se aprobó en el 2022 el Plan Nacional, donde hay unas 130 actuaciones cuya implementación asciende a unos 1.000 millones de euros. Entonces, en el artículo 7 se establece la necesidad de que los Estados miembros también tengan que establecer una estrategia de ciberseguridad. Bueno, como veis, España ya lleva bastante camino recorrido, ¿de acuerdo? Y además también otros aspectos que competen sobre todo al Estado es disponer de ciertos foros y de ciertas entidades que permitan la coordinación a nivel nacional y también a nivel dentro de la Comunidad Europea. Pues tener autoridades competentes y puntos de contacto únicos, tener el equipo de respuesta, el CSIR, que hemos hablado anteriormente, o la Red Nacional de SOC, desde un punto de vista más interno, la divulgación coordinada de las vulnerabilidades y la cooperación a escala. Y, por supuesto, hay un foro por lo menos en el Estado en España, que es el Foro Nacional de Ciberseguridad, donde últimamente está teniendo bastante actividad. También destacar, por supuesto, la Red Nacional de SOC, ¿no? donde esta red tiene ya la colaboración público-privada y donde pues, se comparten pues, reglas de detección, listados de dominios, casos de uso, etcétera. Desde luego, es una iniciativa que está impulsando el CCN bastante relevante y que está teniendo una buena aceptación por parte también de las entidades públicas y privadas. Y, por supuesto, a nivel más internacional, aparte de la red de CSIR, donde España cuenta con tres nodos, el CSIR, el CCN, bueno, a nivel de defensa también, y el TCN, de INCIBE, CCN y defensa, y luego también pues otros organismos de cooperación, como es el Grupo de Cooperación del NIS, que se ha formado, por supuesto, la Agencia Europea y el Ciclón, que digamos que es la estructura para poder organizar en caso de cibercrisis a nivel internacional, sobre todo en el espacio europeo. Dentro de la NIS2 hay una serie de medidas y digamos que nosotros queremos, o por lo menos para nosotros los bloques más destacados
que se refleja en el cuerpo legal es la parte de gobernanza, que ahora lo vamos a ver, que se refiere las medidas para la gestión de riesgo, lo que son las medidas como tal, que hay que hacer con el tema de notificaciones de incidentes y el intercambio de información. Digamos que son los cuatro bloques más importantes, por ejemplo, que para una entidad que se quiera adecuar a la NIS 2, pues tenga que tener en consideración, ¿de acuerdo? O sea, hay más cosas, pero desde luego estos cuatro bloques son en los que queremos hacer un poco más de hincapié, o por lo menos llamaron más la atención, ¿de acuerdo? En la parte de gobernanza, aquí sí que digamos que parte desde la premisa de que los equipos de dirección de las compañías o de las empresas se tienen que involucrar en la gestión de la seguridad, y sobre todo que haya una involucración bastante activa. Esto no es nuevo, digamos que los que nos dedicamos en el mundo de la seguridad no es algo nuevo. Esto en normativa como la ISO 27001 o el esquema nacional ya se prevé que haya medidas respecto a la gobernanza. Entonces, desde el punto de vista para las entidades que ya tenéis una gestión de seguridad o un sistema de gestión o estáis camino de, pues hay muchos aspectos que ya que vais a ver que os suenan de la actividad que ya estáis haciendo dentro de la propia entidad en el sistema de gestión de seguridad que estáis realizando. Si no, pues ya lo estamos contando aquí, pero el primer punto, por supuesto, de gobernanza, que lo comparten por los frameworks de seguridad más relevantes, pues pivotan sobre la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Y las entidades, digamos, los equipos de la dirección, tiene que supervisar la puesta en práctica de lo que sería la gestión de riesgos y responder por el incumplimiento, ¿de acuerdo? También se prevé un tema bastante relevante, y es que la dirección tiene que tener una formación. O sea, ya no solamente que normalmente los frameworks habla de que tiene que haber una formación segmentada o por menos en función del tipo de usuario, si es un usuario más bien técnico, es un usuario final, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de usuario. Pero aquí sí que esta normativa destaca que tiene que haber una formación en la dirección. Y además se tiene que ocupar de que haya una formación similar para sus empleados, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que centra bastante dentro de lo que sería el papel de la dirección, centra bastante estos dos aspectos: la gestión de riesgos y seguimiento y supervisión, y la parte de la formación, ¿de acuerdo? Entonces, el papel de la dirección queda claramente reflejado dentro de esta normativa. Aspecto que la verdad que se agradece. Dentro de lo que sería también las medidas de seguridad, también la normativa lo que indica es que se tiene que velar para que las entidades tomen medidas técnicas operativas y organizativas para la gestión del riesgo. Es decir, cuáles son las medidas de seguridad, el framework de seguridad que se tiene que cumplir. ¿Qué medida técnica? Pues un doble factor de autenticación, o hacer copias de seguridad. Operativa, pues cómo hago el acceso a los sistemas de información de los usuarios, o organizativas, roles, responsabilidades, etcétera. Pues todas estas medidas se tienen que, digamos que se tienen que adecuar en función de los riesgos que uno tiene. ¿Qué riesgo, cuál es el framework o la metodología de referencia para la gestión del riesgo? No, la normativa no indica ni una ni otra, simplemente te dice que tienes que gestionar los riesgos. Entonces, evidentemente, dentro de los frameworks que nosotros solemos utilizar, pues por supuesto Magerit y la ISO 31000, pero pues, hay otras como TAF, CRAN o Mejari o EBIOS o cualquiera. Hay bastantes, o la NIS, o a nivel más dentro del
dentro de la parte más operativa, digamos que en la parte OT, dentro del 62443, el ISA 62443, independientemente de cuál sea el marco de riesgos que uno elija en la metodología, lo que sí es importante es que sea una metodología que sea repetible, que sea que de un año a otro se pueda ver un seguimiento, una comparación, una trazabilidad de cómo evoluciona ese riesgo y cómo lo estás mitigando o cómo lo estás gestionando, ¿de acuerdo? Independientemente. En España, la verdad que normalmente utilizamos Magerit o parecido a Magerit, una metodología parecida a Magerit, ¿de acuerdo? Entonces, en función del riesgo que uno ha detectado, analizado y ha definido, tendrá un umbral de riesgo y ese umbral de riesgo es el que, o apetito del riesgo, es el que marcará las medidas de seguridad, ¿de acuerdo? En función de las amenazas que se han identificado. La normativa, como vais a ver, es muy amplia en cuanto cuáles son las medidas que requiere a las entidades. Dentro de cada una de las medidas, pues como comprenderéis, sobre todo las personas que os dediquéis al ámbito de seguridad, pues hay muchos controles. O sea, aquí se establecen 10 puntos dentro de la normativa, pero detrás de esto pues hay muchos controles. Dentro de políticas y análisis de riesgos, si os vais al esquema nacional o a la ISO 27001, 27002, pues hay bastantes controles relacionados con este punto de control. Política de seguridad, pues es el compromiso que tienen las entidades para la seguridad para la seguridad de la información y de sus operaciones, y de esa política, digamos que emana el resto del cuerpo documental que desarrolla la gestión de seguridad de la entidad, el análisis de riesgos como bloque principal, ¿de acuerdo? La gestión de ciberincidentes, pues cómo gestionamos el incidente, qué medidas a nivel preventivo y detectivo hacemos o implantamos dentro de la entidad y cómo erradicamos o cómo gestionamos o cómo nos defendemos o cómo establecemos las medidas para poder mitigar al máximo posible los efectos adversos de la amenaza, ¿de acuerdo? Evidentemente, como esta es una normativa que está muy relacionada, o está muy orientada también a la comunicación de los incidentes y a facilitar el compartir la información, la gestión de ciberincidentes también tiene que cubrir lo que sería cómo hago la comunicación a mi CSIR de referencia, a mi grupo de respuesta a incidente de referencia, para poder compartir dentro de la comunidad el incidente y que no se propague, o por lo menos, o también para que me ayuden o me den pautas para poder mitigar los posibles efectos adversos, continuidad de las operaciones, la continuidad de las actividades, todo lo que tiene que ver con planes de continuidad de negocios, sobre todo orientados a la tecnología. Seguridad de la cadena de suministro, otro punto bastante importante, es decir, hoy en día muchísimos servicios lo están prestando un tercero, entonces, ¿qué es lo que hago con ese tercero a nivel de seguridad? Pasando desde la homologación del proveedor, cuáles son mis requisitos para homologar al proveedor, si tiene que tener una ISO o si tiene que tener esquema nacional o qué medidas de seguridad le voy a pedir concretamente, el proceso de contratación, cuáles son las medidas técnicas, operativas o organizativas que sí o sí le voy a solicitar. Por supuesto, tiene que estar alineado la gestión de ciberincidentes para que la cadena de suministro se vea reflejada, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, la salida del proveedor, cómo hago la supervisión y salida del proveedor. Digamos, un proveedor normalmente, pues, si se le exige, dentro del contrato se le exigen una serie de acuerdos de nivel de servicio o cuáles son los parámetros de cumplimiento que debe de tener para una buena prestación del servicio, ¿no? Y la salida urgente. Hay proveedores que a veces
por las razones que sean, pues el proveedor tiene que dejar de salir, de dejar de prestar el servicio. Y como proveo yo, como entidad, que ese proveedor salga de una manera lo más ordenada posible, o por lo menos previendo esa posible sustitución de la forma más rápida, ¿no? Seguridad en el ciclo de sistemas, incluida la gestión de vulnerabilidades. Esto es un ámbito bastante amplio. Aquí habla cómo hacemos la gestión de las vulnerabilidades, gestión de parches, cómo hacemos la gestión de cambios o cómo podemos hacer gestión de la seguridad en el ciclo de desarrollo del software, etcétera. Políticas de procedimientos para evaluar la eficacia de la seguridad, todo lo que sean métricas o seguimiento. Prácticas básicas para la ciberhigiene y formación en ciberseguridad, otra vez la formación. Criptografía y cifrado, importante, qué medidas ponemos para que la información sea lo más confidencial posible. Seguridad en recursos humanos, accesos y gestión de activos o autenticación multifactorial y sistemas seguros de comunicaciones. Entonces, como veis, estos 10 puntos parece que son pocas cosas lo que hay que hacer. Yo tengo que hacer 10 cosas. Es que un aspecto que es bastante importante, que tenéis que tener bastante claro, es que detrás de estas 10 cosas hay muchísimas cosas por hacer. Hay muchísimos controles y hay muchísimos ámbitos de seguridad que se tienen que desarrollar para poder cumplir con los 10 puntos de una forma solvente, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver, por ejemplo, luego veremos un poco cuál puede ser esa correspondencia, ¿de acuerdo? Con otros frameworks de seguridad. Dentro del ámbito de la notificación de incidentes, por supuesto, también la normativa hace bastante hincapié en este aspecto, en la parte de notificación de estos incidentes, para que se notifiquen sin demora al CSIR que se tenga de referencia, ¿de acuerdo? Sobre todo para determinar qué repercusiones transfronterizas pueden haber y sobre todo para que no haya una propagación entre los Estados miembros, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Evidentemente, estas notificaciones es respecto a los incidentes que tengan un impacto significativo. Que la normativa, por lo que dice o por lo que define, es que son graves perturbaciones operativas de los servicios o pérdidas económicas a la entidad afectada y afectar a otras personas físicas de una manera considerable, ¿de acuerdo? Entonces, tened en cuenta esto, que la comunicación de los incidentes se tiene que hacer en el caso de que tengas un incidente a través del CSIR de referencia. Estas comunicaciones se tienen que realizar con unos tiempos concretos que te marca la normativa. En 24 horas se tiene que enviar una alerta temprana, donde básicamente se indica si se sospecha de un incidente significativo, relevante, que además responda a una acción que evidentemente es ilícita o malintencionada y sobre todo que puede tener una repercusión transfronteriza. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, todos podemos pensar, por ejemplo, en un WannaCry o algo así, ¿no? En 72 horas hay que notificar hay que notificar ya debidamente con una evaluación inicial del incidente ya significativo, indicando cuál es la gravedad y el impacto y cuáles son los indicadores de compromiso, ¿de acuerdo? Y entonces se realiza un informe, se tiene que entregar un informe intermedio, según establezca el organismo. El hacer los indicadores de compromiso, normalmente eso, los equipos de respuesta pues ayudan a las entidades a confeccionar este tipo de aspectos más concretos dentro de la gestión de los incidentes, ¿de acuerdo? Y luego ya, cuando pase un mes, pues ya se tiene que realizar la entrega a lo largo del primer mes. A lo largo de ese mes
se tiene que entregar, pues eso, la descripción detallada, el tipo de amenaza, las medidas paliativas y las repercusiones transfronterizas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tienes aquí estos 3 puntos, estos 3 aspectos concretos que tienes que tener en cuenta a la hora de gestionar los incidentes para que se puedan comunicar y sobre todo se puedan compartir y conocer entre los estados. Ese intercambio de información, evidentemente, y son todos los aspectos que estábamos comentando entre los 4 bloques principales, que evidentemente se tiene que establecer o las entidades, los Estados miembros tienen que establecer ese mecanismo de intercambio de información y además que tenga cierta confidencialidad, evidentemente sobre las entidades, ¿no? Para que las entidades tengan, digamos, el beneplácito de que no va a haber una fuga de información más allá de lo que está pasando respecto a la entidad que se le está comunicando a la entidad de los Estados miembros. Pues, evidentemente, ¿qué intercambio? Pues ciberamenazas, o así incidentes que pueden estar ocurriendo, vulnerabilidades que puedan estar más vulnerabilidades que puedan estar más en el tiempo o recientemente, técnicas, procedimientos, indicadores, tácticas, evidentemente, toda información que esté relacionada para paliar, digamos, los efectos adversos que pueda tener un ciberincidente y, por supuesto, también para prevenirlo, para prevenir a las entidades, ¿de acuerdo? De acuerdo. Este intercambio, como hemos dicho antes, tiene que ser con mecanismos que respete, ¿de acuerdo? Que respete la información que se está compartiendo y sobre todo la entidad que está compartiendo la información, ¿de acuerdo? La propia ley también contempla un régimen sancionador. Para ello, también se establece una supervisión, tanto en entidades esenciales como en entidades importantes. En las entidades esenciales, lo que viene a reflejar, o por lo menos lo que se espera, es que sean unas supervisiones que sean a priori y a posteriori, pero sobre todo que sí o sí se vayan a hacer a lo largo del tiempo. Es decir, tarde o temprano, si eres una entidad esencial, pues habrá una supervisión. Veremos qué tipo de supervisión, si es más o menos intensa, sí, pero ahora veremos qué tipo de supervisión puede hacer, pero algún tipo de supervisión puede hacer. En entidades importantes, pues la supervisión será más bien reactiva. En vez de ser proactiva en el caso de entidades esenciales, será reactiva, es decir, a posteriori y solamente pues en el caso de que se detecte o que haya algún tipo de actividad que haga necesaria una supervisión, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, es una diferencia muy clara entre cómo repercute que seas una entidad esencial o importante a la hora de determinar el alcance dentro de la NIS2 para la entidad a la que uno está representando, ¿no? Entonces, las inspecciones, ¿cómo pueden ser? Pueden ser in situ o una supervisión a distancia, pues, a lo mejor con un auto-assessment, por ejemplo, de cómo estás cumpliendo, auditorías de seguridad periódicas o específicas, auditorías ad hoc o auditorías de seguridad como tal, o análisis de seguridad como tal, etcétera. O sea, se prevé que haya una actuación proactiva que puede ser de distinta índole. Y, por supuesto, auditorías de seguridad in situ y ad hoc, sobre todo, pues cuando sean ya sobre todo a posteriori, ¿no? Pero bueno, algún tipo de actividad supervisora habrá. Y sobre todo, en el resultado de esa supervisión, pues puede haber un apercibimiento del incumplimiento. Puede haber, oye, esto lo estás incumpliendo, te pueden solicitar que adoptes unas instrucciones, y además que sean vinculantes, o poner fin a las conductas que están infringiendo la normativa como tal. Entonces, se puede solicitar la imposición de una multa administrativa a través de la entidad que aplique.
Un aspecto muy importante también para entidades, que diferencia entre las entidades esenciales y las entidades importantes, es que en el caso de las entidades esenciales, cuando hay un incumplimiento flagrante, digamos que puede haber una repercusión en el equipo de la dirección, ¿no? Se puede llegar incluso a prohibir a que la persona que ejerce las responsabilidades de la representación de la dirección, se le puede prohibir que ejerza las funciones de dirección de dicha entidad. Y, por supuesto, que esa persona física responsable de la entidad esencial tenga una responsabilidad por su incumplimiento a nivel como director, que es, ¿no? O como representante legal. Entonces, en las entidades esenciales, digamos que se aseguran, o por lo menos involucran, no solamente en la medida que habíamos dicho entre los bloques a nivel de gobierno, que tienen que estar involucrados en la dirección para la gestión de la seguridad y también tener una formación, sino que además se les refleja una responsabilidad directa a la dirección y con las, digamos, con las repercusiones que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un aspecto también bastante importante que diferencia entre lo que sería entre la entidad esencial y una entidad importante, ¿de acuerdo? Dentro del régimen sancionador, por supuesto, hay aspectos que la normativa prevé que pueden moderar la sanción y aspectos que la pueden acentuar. ¿Qué puede moderar? Pues oye, si yo estoy adoptando medidas para prevenir o reducir los prejuicios, o si estoy adhiriéndome, o si estoy adherido a códigos de conducta, o tengo certificaciones que indican que tengo un grado de seguridad, ¿de acuerdo? Un grado de cooperación entre de las personas. Es decir, si tienes una actitud diligente y sobre todo con respecto a la seguridad y tienes una accountability o incluso una certificación, pues evidentemente la entidad sancionadora pues lo tendrá en cuenta como algo positivo y moderará la sanción. Esto evidentemente, por el lado contrario, evidentemente, ¿cómo acentúa la sanción? Pues evidentemente, si hacen la inspección y ven que no has hecho y análisis de riesgos, no haces formación, no tienes ningún tipo de seguridad, no haces caso respecto a las pautas o a las necesidades o requisitos que se te están imponiendo después de una inspección o la duración del incumplimiento, pues evidentemente esto puede acentuar la sanción. Eso es un poco también pues como puede pasar en protección de datos, ¿no? Si tú no tienes absolutamente ninguna diligencia o cumples indebidamente con el principio de responsabilidad proactiva, pues evidentemente tienes una sanción o más o menos paliada en función de tu actitud o tu postura respecto a la seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellas compañías, aquellas empresas que a lo mejor se ven que van a tener que cumplir con la NIS 2, pues evidentemente a lo mejor pueden pensar que esto es en octubre, estamos en vacaciones, no me va a dar tiempo a hacer nada, pues ya nada, vendido. No. Puedes hacer cosas y si tuvieras la mala suerte o tuvieras un problema de seguridad, que sepas que tienes que demostrar tu actitud o tu proactividad para intentar cumplir las cosas o para intentar tener la mayor seguridad posible, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo también en cuenta. El régimen sancionador está también un poco moderado respecto a tu postura de seguridad. Las sanciones pues pueden ser en función de la entidad esencial o importante, pues pueden ser de un mayor o menor volumen, ¿de acuerdo?
Se prevé unos 10 millones o un 2% del volumen de negocios, en el caso de entidades esenciales, la mayor cantidad en función de la sanción. Si te sale que el 2% es mayor de 10 millones, pues te sancionan por ese 2%. ¿De acuerdo? El 17 de enero del 2025, los Estados miembros tienen que comunicar el desarrollo del régimen sancionador y las medidas adoptadas para ejecutar esa sanción. Entonces, de aquí hasta enero del 25, esto tiene que estar absolutamente claro y establecido. En el caso de entidades importantes, las cuantías son menores y pueden ser de hasta 7 millones o 1,4% del volumen de negocios. Esto también tener en cuenta que en el caso de que en la vulneración, la violación de seguridad se detecte que hayan datos personales involucrados, la entidad se lo tiene que comunicar a la autoridad correspondiente, la Agencia Española de Protección de Datos, a la autoridad de las comunidades autónomas, como puede ser el Consejo de Transparencia de Andalucía, la Agencia de Autoridad Catalana o el País Vasco. Y, por supuesto, tendrás la sanción que considere la entidad en función de la brecha de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí ya sí que no se diferencia entre esencial e importante. Esto ya es en función del incumplimiento en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, fechas importantes que os quería resumir. El inicio de la transposición debería ser en el 23, pero este año, el 18 de octubre, entrada en vigor de la transposición de la normativa NIS2. ¿De acuerdo? Entonces, quedado siempre con el número 17. 17 de enero, inicio de transposición. 17 de octubre, fecha límite para la transposición. El 17 de enero del 25, fin para el desarrollo del régimen sancionador. El 17 de abril del 25, el fin para el plazo de la lista de entidades y el plazo de revisión, pues 2 años después, el 17 de octubre del 27. Entonces, digamos que el 17 es el número el número elegido dentro de la normativa NIS2, ¿de acuerdo? Entonces, 18 de octubre ya entra en vigor, ¿de acuerdo? Nosotros, este tipo ¿cómo planteamos esta adecuación a la NIS2? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Vale? Nosotros como compañía, bueno, estamos con bastante presencia en muchos países dentro de lo que son oficinas locales y centros de excelencia, de lo que serían centros de excelencia en cloud, pero digamos que prestamos servicio en un ámbito bastante amplio de regiones y tenemos un catálogo de servicio bastante orientado, sobre todo en servicios en cloud. Y aquí un poco marcado cuáles son nuestros servicios a nivel de ciberseguridad, que pueden ser, sobre todo, en el cumplimiento de normas y compliance, lo que se suele ser gobierno y cumplimiento, que sería el ámbito de la NIS2. Lo que pasa que, claro, esta NIS2 tiene un enfoque también de gestión de crisis, de gestión de incidentes y comunicación a entidades reguladoras. Por lo tanto, también hay otros servicios que se ven implicados para el cumplimiento de la NIS2 dentro de nuestro catálogo. Por supuesto, tenemos personal certificado en las principales normas y principales certificaciones en la industria, y nuestro catálogo de servicios intenta responder de manera 360 a las necesidades de nuestros clientes. Por supuesto, dentro del ámbito de riesgo y cumplimiento, pues está la NIS2, pero como podéis ver, también la parte de detección y respuesta que está dentro de la NIS2, también prestamos los servicios, ¿de acuerdo? Bueno, también estamos bastante orientados dentro de lo que sería, por ejemplo, en el mundo cloud, bastante orientado dentro de la mano de Microsoft, ¿de acuerdo? Y cómo orientamos nuestro catálogo de servicios dentro de lo que sería el mundo de Microsoft, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, los 10 puntos más concretos en cuanto a medidas de seguridad que te establece la norma, hay bastante relación, por ejemplo, con el esquema nacional.
Y para ello es muy relevante la guía, una guía reciente que ha sacado el CCN respecto al perfil de cumplimiento específico de la directiva NIS-2 frente al esquema nacional. Y ahí podéis ver la relación entre el NIS y el esquema nacional. Entonces, como punto de partida, eh, digamos que esas medidas que te están indicando en el artículo 21 de la NIS, hay una relación bastante establecida y bastante bien definida dentro del CCN, la guía que acabo de comentar, y cuáles son las medidas dentro del esquema nacional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí son los números que están dentro de la propia guía. De todas las medidas definidas en el esquema nacional, 73, le aplican 72 para las entidades que se encuentran dentro de la directiva NIS-2, pues 25 medidas para sistemas de categoría básica, 30 para categoría media y 17 medidas de categoría alta. Entonces, como podéis ver, hay muchas medidas que están, casi todas las medidas dentro del framework del esquema nacional están incluidas dentro de esas 10 medidas de seguridad que están en el artículo 21. También en el propio CCN también hay un mapeo bastante claro entre la ISO 27001 y el esquema nacional. Entonces, podéis seguir el mapeo NIS2 esquema ISO, ¿de acuerdo? Y podéis ver que el cumplimiento que se tiene que hacer entre todas las normas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que se establece que la relación entre el esquema nacional y la ISO, pues hay 40 controles análogos, 38 parcialmente análogos y 5 controles del esquema nacional que no tienen, digamos, una compatibilidad plena con la ISO, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como veis, hay unos elementos muy comunes dentro de todas las normas, dentro de la ISO 27001, del NIS2 y el esquema nacional. Entonces, nuestra propuesta siempre es intentar realizar una implementación que sea uniforme para todas las normativas, de tal manera que los controles que te ayudan a cumplir a una norma te ayudan para cumplir al resto de normas, al fin y al cabo. Y además muchos controles es que son prácticamente lo mismo como hemos visto anteriormente. Esto, implementando un sistema de gestión de esta manera global, pues evidentemente maximiza los recursos y la productividad, ¿no? Y reduce los costes. ¿Qué suele tener un SGSI? Un sistema de gestión de seguridad de la información. Pues si vais a una norma, la ISO 27002 o cualquier otra norma, 27001, perdón, podéis ver que normalmente se establece un modelo de mejora continua en fases Plan, Do, Check, Act, donde dentro de cada fase se establecen una serie de actividades, como pueden ser dentro de la planificación, pues definir la política, ver cuáles son tu análisis de riesgos y hacer la declaración de aplicabilidad, que son cuáles son los controles que aplico para mitigar esos riesgos, los planes de entrenamiento, planes de mejora, objetivos estratégicos, etcétera. Dentro de la fase DO, pues hacer los cuadros de mando, elaborar el marco documental, hacer la formación, etcétera, ¿de acuerdo? Y por supuesto, disponer de medidas, de qué controles estoy cumpliendo y cómo lo estoy cumpliendo. En esto, nosotros, por ejemplo, utilizamos cuadros de mando que intentamos que sean lo más integrales posible. Por ejemplo, aquí podéis ver un cuadro de mando que tenemos nosotros dentro de nuestra organización, donde podemos ver con una visión completa del cumplimiento entre el esquema nacional y la ISO 27002 o cómo tenemos la visión respecto a los riesgos que estamos gestionando. Estos cuadros de mando normalmente los hacemos sobre Power BI, ¿de acuerdo? Que son bastante fáciles de presentar de cara a la dirección, precisamente para facilitar ese seguimiento, ¿de acuerdo? En la fase check, pues hacer tus auditorías internas, no esperar a que venga alguien a que venga la entidad supervisora a ver si cumples o no cumples con el NIS2, ¿no? Hacer tú esa acción proactiva y, por supuesto, si dentro del sistema de gestión estás haciéndolo
de cara a alcanzar certificaciones como el Esquema Nacional o de la ISO 27001, perdón, pues entrarían en la fase también de hacer la auditoría externa y su defensa, hacer el plan de acciones correctivas, etcétera. Y luego ya la fase A, que es corregir todo aquello todas las oportunidades de mejora y corregir todo aquello que se ha visto en la auditoría y hacer las mejoras que se identifiquen en el tiempo, ¿de acuerdo? A la hora de gestionar los incidentes, nosotros también tenemos tenemos un CER, tenemos un SOC, que está, digamos que los centros de excelencia están repartidos fundamentalmente en tres localizaciones, en Colombia, España y en la India, ¿de acuerdo? Y de esta manera facilitamos bastante el poder, esa distribución geográfica, poder establecer un seguimiento a nivel 24/7, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de catálogos que está bastante orientado para poder cumplir dentro de este servicio de gestión de incidencias, pues permite cumplir con solvencia la NIS 2 y sobre todo este establecimiento de relación con entidades regulatorias y por supuesto con el CSIR. Bueno, este es el típico cómo solemos una arquitectura, cómo solemos funcionar, donde nosotros intentamos establecer que toda la arquitectura del cliente sea propia, no que la tengamos nosotros, intentamos que la tengan ellos, el propio cliente, y que nosotros tengamos, digamos, lo que es el SOC y ya otros elementos pues en la nube, ¿de acuerdo? De forma que el reemplazamiento de un proveedor sea más rápido. Por supuesto, nos comunicamos, estamos en en las principales entidades de referencia para gestión de incidentes, pues, en CSIR.es, en la Red Nacional de SOCs, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que queríamos comentaros a lo largo de este webinar. Para mí lo más importante es eso, que intentéis verlo como una oportunidad para mejorar la seguridad, sobre todo, que además pueda apalancar el poder alcanzar otro tipo de certificaciones que son bastante importantes y que puede hacer diferenciador respecto a otros competidores, como tener la ISO 27002 o una certificación respecto al esquema nacional, y animaros a cualquier tipo de sugerencia y consulta o que queráis hacer sobre lo que acabamos de presentar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, si tenéis alguna pregunta, pues con gusto intentaremos daros la respuesta, la mejor respuesta posible para que quede lo más claro. Hola, Ignacio. Nada, muchísimas gracias por toda esta sesión. Vamos a dar paso a una pregunta que nos han hecho por aquí. Te la lanzo. Sí. ¿Cuáles serían las fases y el tiempo estimado necesario para que una organización se adecue completamente a esa adaptación, ¿no? Que haga esa adaptación a la normativa NIS 2? Bueno, tal y como he dicho antes, o sea, las fases uno la puede hacer la implantación como uno quiera, ¿no? Ahí la norma no te indica, no te obliga a cómo lo tienes que hacer. Nosotros, tal y como he dicho anteriormente, nosotros intentamos, o por lo menos sugerimos, que la implantación tenga una visión lo más transversal posible. No solamente respecto a la NIS 2, sino que tengas, digamos, dicho de forma coloquial, el rabillo en el ojo, tanto en la ISO 27001 o el esquema nacional, por ejemplo, ¿no? De esta manera, las medidas y los controles de seguridad, que tengas la implantación de una manera transversal y unívoca para todas las normas, ¿de acuerdo? E intentar que sea con un sistema de mejora continua, con lo que sería un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues eso es difícil. Es difícil de determinar así a bote pronto, porque depende mucho de cuál es la postura actual que tenga la compañía como tal. Es decir, si tú no tienes absolutamente nada, pero absolutamente nada dentro o no haces nada en materia de seguridad, evidentemente
pues esto te puede costar hacerlo entre 6 y 10 meses. También depende del tamaño de la entidad. Depende del tamaño de la entidad y depende de la postura de seguridad. Si tú ya tienes la ISO 27001 o el esquema nacional, pues evidentemente el tiempo para poder cumplir con la normativa se va a reducir muchísimo. Y probablemente lo único que tocará es hacer un, un, un gap análisis del cumplimiento de NIS 2 y qué aspectos concretos debo de reforzar o mejorar dentro de mi sistema de gestión. Vamos, como ya he dicho, si estás cumpliendo, por ejemplo, con el esquema nacional, pues hay muchas medidas, hay 72 medidas dentro, por ejemplo, dentro del esquema nacional, pues hay 72 medidas que repercuten directamente. Entonces, si estás cumpliendo con el esquema nacional, pues serán pocos ajustes. Serán ajustes que tengas que realizar y poco más. ¿De acuerdo? No sé Muy si bien, me ha quedado Ignacio. claro. Sí, vamos, yo creo que no hay problema. De todas maneras, si surgen dudas, no os preocupéis porque en los próximos días pues enviaremos también la grabación del vídeo y al igual pues os pondríamos en contacto con Ignacio de Palma para que pudiera resolverlas todas. Por nuestra parte, damos por finalizado el webinar, no tenemos más preguntas, Ignacio. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por haber compartido este rato con nosotros y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, un saludo. Bueno, hasta luego. Hasta luego.